nosotros sabemos lo que es un libro de novedades, ¿cierto? Son esos libros que existen en las instituciones donde se deja constancia al final del día de las cosas que pasaron durante la jornada. Libro de novedades de una institución cualquiera, por ejemplo, Impuestos Internos dice: llegó una partida de tal cosa, se registró tal evento, vinieron tales personas a reclamar. Para de contar, pues tiene un gusto poco extraordinario, el mismo gusto poco que Julio Barrenechea encontraba hasta en las Sagradas Escrituras, donde la creación de todos los planetas sale solo en 3 versículos. Oscar Mellado, que está aquí al lado mío, es una persona especial en nuestro país, porque aunque se lo vea igual a todos, cuando niño podía sentarse a la mesa con bomberos y pertenecía a una familia y pertenece a una familia en que insospechadas personas son bomberos, primos lejanos, cuñados, sobrinos, etcétera, bomberos. Entonces nosotros podemos más o menos ir adivinando de qué se trataban esas conversaciones familiares de estados de emergencia. Y este bombero, que empezó siendo un joven voluntario y terminó siendo bombero insigne de Chile, después de ejercer un montón de cargos hasta superintendente de bomberos allá en Lautaro, este bombero empezó con aficiones literarias desde muy joven, pero empezó a consolidar ya una especie de estilo siendo ya un bombero viejo, y entonces empezó a registrar sus recuerdos de los grandes eventos, aquella cosa, miren ustedes, un accidente en que estaba la sangre de unos pequeños niños encharcando la calle, y él iba y estaban los miembros, y él desesperado como joven que era, no sabía qué hacer, y todo eso tan conmocionante para él terminaba escuetamente comentado en el libro de novedades como una cosa de 3 líneas, sin ninguna gracia. Entonces, pasados los años, él tomó nota de aquellas cosas que lo conmocionaron tanto y lo fue a ver al libro de novedades de Bombero de Lautaro. Entonces empezó a copiar esos pequeños pedazos que no decían nada y a amplificarlos según sus recuerdos y según la magnitud real de esos eventos. Tenemos acá entonces a una cosa especial en Chile, una persona que se ha dedicado a ser bombero más que a cualquier otra cosa en su vida, y escribió finalmente este libro de novedades en que se cuentan amplificadamente todas las aventuras y sucesos que lo conmocionaron de Siniestro Bomberil. Gracias, estimado amigo. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañan, especialmente a mi señora, a mi hija, a nuestros amigos, a Bobby, que viene desde Temuco. Gracias, Bobby, por estar con nosotros, conmigo, con su prima y su sobrina, su nieta, al amigo Elea, que siempre está con su cámara para poder tener un recuerdo cada vez que nos encontramos en estas cosas. Gracias, Elea. Bueno, la verdad las cosas de que de los 17 años que soy bombero, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Porque resulta de que antiguamente la mayoría de edad era los 21 años. Bueno, porque tal como dice Víctor, yo provengo de una familia de bomberos. Soy 3ª generación. Mi abuelo pertenecía a la primera compañía de bomberos, Guillermo Rajause, a la cual yo también pertenezco. Mi tío Desiderio era director honorario de la primera compañía. Mi padre director honorario. Mis primos Jaime y Gonzalo también eran bomberos. Mis cuñados también, los 2 cuñados eran bomberos. Mi sobrino también, y su hija, una pequeña, que es cadete. O sea que lo llevamos muy adentro esto de ser bombero. El libro de novedades nace una vez leyendo el libro de novedades. El libro de novedades es todo lo que queda escrito cuando un carro sale a un siniestro. En aquellos tiempos el siniestro solamente era de incendio, con un muy mal equipo.
Pero hoy día ya no es eso. Hoy día prestamos servicio en todo el acontecer diario, en lo cotidiano. Desde el pequeño gato que no puede bajarse de un árbol y que está cerca del tendido eléctrico, como el pequeño perro que cae en un alcantarillado, como el loco que quiere suicidarse porque su amor lo abandonó, o como la señora que está enferma y no tiene quien la lleve al centro médico. Ahí estamos nosotros para servirle 100% a todos nuestros semejantes. El libro tiene un epígrafe a propósito del tema que dio mi estimado amigo Víctor Rojas. Tiene un epígrafe de Rubén Darío y que dice así: gloria a aquel que se cumba en la lucha, valeroso, sublime, esforzado. Gloria a aquel que al deber consagrado salva vida, riquezas, hogares. Bronce hay que sus cuerpos encarnen y el recuerdo del fiel compañero en el alma viril del bombero nunca se puede borrar. La verdad es las cosas de que voy a hablar un poquito de Rubén Darío. No es el fin es presentar mi libro. Pero Rubén Darío era un fanático, admirador de los bomberos. Quizás está de más decir que los bomberos nacieron aquí en Valparaíso y nacieron de acuerdo a las diferentes colonias que habían en esos tiempos. Su amigo Poirier, sus parientes eran de la tercera compañía de bomberos. Por lo tanto, con Poirier iba a los desfiles, iba a los siniestros. ¿Por qué? Porque era la única parte en el mundo que los bomberos son voluntarios. Y somos felices siendo voluntarios. No deseamos un pago, no deseábamos, pero sí queremos que el Estado se ponga con el dinero necesario para poder adquirir los carros, con el dinero necesario para comprar el equipo normado, con el dinero necesario para comprar los equipos autónomos. Los equipos autónomos son los equipos de oxígeno que cada bombero lleva en la espalda y que eso lo protege. Antiguamente, cuando yo entré, no existían estas cosas. Existía una casaca de cuero con los cuales enfrentábamos los siniestros. Los pantalones y los zapatos eran de costo de uno, así que si se quemaban, si se destruían, mala suerte. Teníamos que trabajar mucho para obtener el dinero y eso muchas veces lo pagaba nuestra familia. ¿Por qué? Porque no teníamos fiestas patrias ni Año Nuevo, porque había que hacer fiestas para poder cubrir los gastos que significaba obtener este equipo. Eran años difíciles. Hoy día, por suerte, tenemos equipos normados y radio y un montón de cosas que la tecnología nos permite dar para poder enfrentar todos estos siniestros, que no son solamente los siniestros de incendio, como les dije al principio. Los más terribles son los siniestros que ocurren en las carreteras, porque el equipo es todo un equipo especializado, pero ver a nuestro semejante herido y herido de muerte no es muy grato. Siempre se dice cuando le paguen a los bomberos en Chile como aquella cosa que nunca va a pasar, como el día del nípere o el día del qué sé yo, del durazno, cosas que jamás van a pasar cuando le... Y hay un chiste de Lucas que es más o menos famoso. Dice, tal capitán de bomberos, hay un incendio y dice: usted, Peña, agarra el pistón 4 y vaya por esa calle. Y usted, Rockenberg, tome los números de la rifa y vaya a venderlos casa por casa.
Bueno, así es. Bueno, como toqué el tema de los siniestros en la ruta, voy a leer, todos estos cuentos son cuentos cortísimos, pero en este caso el libro de novedades es más largo, quizás un poco más largo que el cuento, ¿no? Está más o menos igual. Pero te puedo hacer una pregunta antes, ¿Cómo no? Tú elegiste algunos casos que son los más preponderantes en tu memoria para hacer este libro, porque en tu hacer de bombero habrá concurrido a unos 700 o 1000 o quizás más siniestros. Sin embargo, aquí solamente salen 13, con algunos agregados hasta 18. Sí, el libro está reducido, es muy largo el trabajo que somos centenarios. El libro está reducido a cierto año, que fue cuando yo era superintendente del cuerpo, entonces empecé a escarbiar en los libros, a ver qué es lo que decían. Entonces me encontré con estas cosas. Infierno en la ruta. En la sesión del viernes 16 de enero, había jurado como voluntario a la primera compañía. Ser parte de su fila era algo que había soñado toda mi vida. Siempre mis juegos de niños estuvieron relacionados con el trabajo que ejercen los caballeros del fuego para salvar vidas y los enceros domésticos de sus semejantes. Fue un momento de mucha emoción que nunca podré olvidar. Ese miércoles 21 de enero de 1987 fue un día que marcó mi vida y, aunque he querido borrarlo por completo, mi psique se niega y me lo recuerda en algunas noches, como una amarga pesadilla donde el horror de cualquier película de miedo queda minimizado ante los hechos vividos en esa fatídica mañana de verano. Despierto empapado en sudor, con mis ojos llorosos, es como ingresar al infierno. El destino me llevó al kilómetro 654 de la ruta 5 Sur, a las 7:55 de la mañana, a ese lugar donde simplemente se veía desde lejos como un monstruo inmenso, un bus y 2 camiones con su fierro doblados como tentáculos retorcidos, cual un fantasma en la neblina de la mañana. Un gran miedo se fue transformando en terror que me invadió. Estacioné mi automóvil en un lugar que no entorpeciera el libre tránsito de las ambulancias y carros de rescate. La ansiedad de salir corriendo para prestar ayuda era bloqueado por la angustia de encontrarme con la catástrofe, y esto me inmovilizaba sintiéndome pegado al asiento. Mi juramento me dio fuerza para vencer ese estado emocional y salí casi eyectado del vehículo. Todo en el lugar era confuso. Las personas que acudían a prestar ayuda sentían que estaban ante una terrible carnicería humana y hacían esfuerzos para no caer en un trastorno colectivo. Un señor que había visto en Lautaro, mi pueblo, se comunicaba por radio. No dudé que pedía ayuda a los organismos especializados en esta tragedia. En el interior de las personas que se iban juntando, había un sentido de servicio que era obstruido a la vez por el miedo de ver y tomar cuerpos cercenados. Era el olor a sangre acompañado por la presencia de la muerte que se sentía en el lugar. Consternado comencé a trabajar, concentrado, sin mirar a los otros improvisados socorristas. Me hacía mucha falta mi equipo de trabajo. En esos momentos daba cualquier cosa por unos guantes. Todo era un caos. Los pasajeros, molidos por el impacto, simplemente estaban sin vida. Nada se podía hacer. Daba la impresión que al tomarlo se desintegrarían.
Había que actuar muy rápido para salvar a los heridos, que no eran muchos. En un momento miré a un hombre que al parecer era entendido en salud. Al examinarlo con su cabeza afirmaba a los accidentados que estaban menos mal heridos. Sus conocimientos fueron vitales para salvar personas. No me di cuenta del tiempo transcurrido. Las sirenas de ambulancias y bomberos sonaban como un llanto ante el dolor de los muertos. Nadie está preparado para enfrentar semejante desastre. Al ver el cuerpo de un niño sin vida, sentí una profunda tristeza. Me di cuenta que sin querer lloraba. Comprendí, concebía la muerte como algo natural en las personas adultas, pero no en los niños. Fue en ese momento que noté que estaba muy sucio. La sangre manchaba mi ropa. Encontré restos de piel en mis brazos. El tiempo había transcurrido sin darme cuenta. Personal de salud, camaradas bomberos y carabineros se hacían cargo de la situación. Miré al cielo, respiré profundo y una oración espontánea afloró en mis labios. En ese trágico día, Dios me había usado como instrumento para salvar o para liberar los cuerpos sin vida. Ya en la carretera vi a mis camaradas de Lautaro. Me aproximé al comandante Mancilla y me puse a sus órdenes. No sé qué aspecto tenía, pero me felicitó y dijo que mi tarea ese día se había cumplido. ¿Qué nos dice el libro de Novedades? Esto es lo real, lo que dice el libro de Novedades. Llamado al accidente en la carretera el día 21 de enero de 1987. Siendo a las 8:10 horas, se solicitó de parte de Carabineros el carro de transporte para trasladar un herido al hospital. Una vez que nos encontramos en el lugar, nos dimos cuenta de la magnitud del accidente. Vimos que Temuco tenía su material de especialidad con su unidad completa. Ordené el traslado de la máquina de la primera compañía, manejada por el superintendente, carro transporte Nissan, a cargo del segundo comandante y director segunda compañía y voluntarios. Una vez en el lugar, nos pusimos a la orden de las autoridades que tenían a su cargo el control, junto con bomberos de Temuco. Trasladamos 14 cadáveres en el carro transporte conducido por el cuartelero, acompañado por varios voluntarios y carabineros. En la última hora de la tarde, Carabineros solicitó el traslado de otro fallecido, el cual se hizo en carro Nissan conducido por el cuartelero, acompañado por voluntarios. Hasta el momento las autoridades dieron la cifra no oficial de 43 muertos. 11 heridos fueron trasladados en ambulancia al hospital de Temuco. El choque fue protagonizado por un camión que venía de Osorno, cargado con madera, y un bus proveniente del norte, con 64 pasajeros aproximadamente, y otro camión que venía también del norte, cargado con harina y otros. Este volcó al costado. El bus venía a 100 km por hora. Según declaración del chofer del camión que transitaba de norte a sur, el choque se había producido por la neblina y la velocidad de ambos conductores. Dejo constancia clara y precisa que no doy orden de tocar la sirena, ya que una vez en el lugar pude ver que las fuerzas estaban tomadas por bomberos de Temuco y SAMU de esa ciudad y de Lautaro, y con la participación del personal presente de nuestro cuerpo de bomberos de Lautaro. No era necesario más voluntarios, ya que todo se coordinó rápidamente para dejar libre la carretera, después de 3 horas aproximadas de trabajo. Guillermo Mancilla Galindo, comandante, Lautaro, 21 de enero de 1987. Bueno, este cuento nos cuenta, valga la redundancia, el trabajo que a veces se tiene que hacer, ese trabajo donde uno
se empapa con sangre, trata por todos los medios de que todos los heridos sean conducidos al hospital lo más luego posible. Y en el fondo también nos conmovimos ante esa desgracia. Oye, y el trabajo de poner en palabras aquello, ¿cómo es lo tuyo? ¿Te imaginas? Viene inmediatamente el hecho y tratas de ir narrándolo de acuerdo a la estructura de aquello que pasó, o se te ocurre una frase. ¿Cómo empezar a escribir un texto de estos? ¿Cómo empezar a escribirlo? ¿Cuánto borrarlo y reborrarlo para terminar en un texto completo? Claro, lo que pasa de que uno va recordando, una vez que va leyendo el libro de novedades, va recordando diferentes hechos que le toca trabajar. Los bomberos, yo digo, estamos para la batalla del compo, un dicho muy chileno, chilenense, porque estamos en todas. Recuerdo que para el terremoto del 2010, una humilde compañía de mi cuerpo de bomberos, que está en la localidad de Piña del Boom, fue la primera en reportarse a Temuco ante la oficina regional. Puro amor y servicio. Voy a leer otro cuento. Vocación. Siempre quiso ser bombero. En su niñez, cuando sus familiares le hacían la clásica pregunta: Mauricio, ¿qué vas a hacer cuando grande? Él respondía apresuradamente y con convicción: bombero. Pero con ese oficio no se vive. Mauricio, no tiene sueldo. Sí, tía, pero quiero ser bombero, apagar incendios y ayudar a la gente. Cuando se enteraba que en alguna efemérides los voluntarios desfilarían, le pedía a su padre que lo llevara a ver cómo marchaban. Cuando los carros de bomba pasaban frente al público con sus balizas encendidas y haciendo sonar su sirena, se emocionaba y sentía en su corazón de niño una sensación extraña. En su enseñanza primaria, los profesores y condiscípulos sabían que cuanto grande iba a ser bombero. Su colegio estaba lleno de niños dispuestos a engrandecer la patria en diferentes trabajos. Había muchos carabineros, doctores, profesores, enfermeras, ingenieros. Él era diferente, único, futuro caballero del fuego. Su servicio y vocación lo daba a conocer con convencimiento y orgullo. Cuando la sirena llamaba con su sonido lastimoso a sus voluntarios, se inquietaba. Quería ir a ver cómo trabajaban, porque deseaba aprender y prepararse mirando. Así, cuando le llegó el momento de combatir el enemigo, fuego, estaría con los conocimientos adecuados y efectivos. Sus padres, con un claro conocimiento del servicio a los semejantes, lo incentivaron. Pensaban que cuando llegara la hora de vestir el uniforme de trabajo, estaría preparado. En la secundaria siempre andaba recalcando el trabajo anónimo de los bomberos. Sus compañeros y amigas lo admiraban. A muchos le habría gustado ser parte de esta institución. Cuando cumplió los 18 años, su padre le dio la autorización notarial y con ella fue aceptado. Le faltaban 3 años para la mayoría de edad. La mayoría de edad antes era los 21 años. Fue un adolescente feliz. Sus notas de estudio subieron. Llegar a la primera reunión de su compañía lo ponía nervioso. Cuando se abrió la puerta de la sala de sesiones, sintió que todos lo recibieron con cariño. Lo saludaron personas mayores, variadas e importantes en el pueblo: médicos, jueces, abogados, profesores, trabajadores obreros. Le impresionó el trato de hermandad que le brindaron porque él era apenas un estudiante. Muchos eran mayores que sus padres. La sesión fue interesante. Le dieron oficialmente la bienvenida. Le dejaron claro
que por el momento estaba a prueba por un tiempo determinado y que todo iba a ser muy fácil si él cumplía 100% las normas, como disciplina, respeto, constancia, lealtad y sobre todo asistencia completa. Una vez terminada la reunión, el capitán y su ayudante le entregaron los uniformes. El corazón le palpitaba apresuradamente debido a la emoción. Desde que pisó el cuartel cumplió la normativa. Estuvo siempre listo para ofrecer en todas las tareas. Se dio cuenta que su compañía era única, como una familia. En el dolor de algún voluntario estaban todos prestos para solidarizar con él. A la vez los éxitos eran celebrados con champaña en el casino. A él le tocaba solo bebida, era un menor de edad. La única manera de llegar al cuartel cuando la sirena llamaba a un siniestro era corriendo. Había que llegar antes que el carro de bomba saliera. La mayoría de los adultos en estos llamados llegaban en sus vehículos, pero él todavía no había vivido la experiencia de un llamado. En su casa se ponía el uniforme de parada, se miraba al espejo y su madre le regalaba un piropo. Mi hijo es el bombero más joven y hermoso del pueblo. Luego se probaba el uniforme de trabajo, la casaca de cuero, toalla y casco. La otra ropa, pantalones, zapatos eran comprados por los voluntarios y no eran especiales. Los antiguos voluntarios le enseñaban la manera de comportarse en un siniestro. Tener siempre presente que la toalla podía salvar la vida. El humo sube desde una habitación, por tanto, en una situación difícil tenía que arrastrarse sobre el piso. Nunca olvidó a Joel Neira. Siempre lo preparaba con cariño para salir adelante. Cuando se acercaba a un desfile le pasaba el brazo para que le sacara brillo a los botones de la casaca, a la villa, al cinturón y al número del casco. Todo tenía que estar reluciente. Al marchar, el paso del pie izquierdo lo marcaba el bombo de la banda. Nunca olvidó al buen compañero ya viejo. No se imaginó que un día lo destituyeran injustamente. Entonces aprendió que los bomberos son hombres, no están ajenos a equivocarse. Esto también lo tomó en cuenta y lo aceptó como seres humanos imperfectos. Se aproximaba el día de su juramento. Intuía que su compañía iba a estar de fiesta. Leía el juramento una y otra vez. Se inflaba el pecho cuando le decía dar la vida si fuera necesario. Se emocionaba. A su padre esto lo inquietaba, pero ya lo había autorizado. Lo mejor de todo era que lo veía feliz. Había madurado. Como estudiante era mejor. Estaba realizado como joven. A las 02:40 horas lo despertó la sirena. Su madre, aún durmiendo, se levantó, le puso la casaca y le pasó la toalla. Su padre le entregó el casco, tomando la decisión que lo iría a ver sin que él se diera cuenta. Pensaba de que estando en el lugar lo protegería. Con la ayuda salió rápido. Corrió las 3 cuadras que lo separaban del cuartel. Llegó con su respiración agitada, cansado. Alcanzó a subirse a su unidad. Sentía cómo palpitaba su corazón. Era su primera experiencia. Llegaron pronto al lugar amagado. Pensó que el carro bomba se había demorado mucho. Bajaron veloces para tomar los puestos asignados y estuvieron atentos a las órdenes de su capitán. Pero no sucedió nada. Eran unos cables que al juntarse se incendiaron. No habían provocado ningún daño y ya se habían apagado. Volvió a su casa decepcionado, pero aprendió que tenía que estar preparado para toda emergencia. Esa noche no había sucedido nada, sin embargo, lo valoró. Analizó que el llamado bien pudo haber sido para trabajar en una tragedia, quizás afectando a sus compañeros y semejantes, por lo cual él se había entregado. Su deber era mitigar el dolor de la desgracia. Se acostó, siento la da la alarma de incendio al domicilio que corresponde a la compañía de teléfono, O'Higgins 783.
había llama de fuego. Llegado al lugar pudimos constatar que era verídica la información. Se hizo presente carabinero, ya que ellos fueron informados de este principio de incendio por el carabinero que está de turno en el sector, el cual informó a la compañía de teléfono del principio de incendio. Lo que se consumía era la línea telefónica nueva que atraviesa la calle O'Higgins. No pudimos constatar daños realizados por este incendio por no conocer los trabajos allí realizados. Se regresó al cuartel a las 3:03, 10 horas, sin novedades. Salió a cargo de la máquina el teniente segundo de la segunda compañía, señor Patricio Cáceres, acompañado por el cuartelero, señor Luis Sáez. Firman el libro Novedades, Patricio Cáceres, teniente segundo, Lautaro, 17 de agosto de 1987. Antes de terminar, Oscar, quisiera recordar que tú tienes otros libros, ¿no es verdad? Hombre de oficina, Mi pueblo se fue en un tren, Cuentos del río, La lluvia eres tú. Permanentemente en estos textos tú estás recordando Lautaro o algunas cosas de memorial relacionadas con hechos que has vivido. Entonces tu cuentística sería una cuentística de memorial, de referencial. Claro, yo amo mi pueblo. Todos los pueblos importantes los cruza un río. París lo cruza el Sena. En Inglaterra, en Inglaterra también lo cruza un río. Roma también, un gran río. Santiago lo cruza el Mapocho. Lautaro, el río Cautín. Amo a mi pueblo. Temuco también, Emilia de Temuco, también el Cautín atraviesa Temuco. Amo mi pueblo, Lautaro, pueblo de inmigrantes, colonos y mapuches, que por un largo tiempo trabajaron unidos en concordancia. Voy a leer un cuento, el último cuento, y con esto terminamos Este cuento después estuvimos en un siniestro que no hubo. Ahora vamos a estar en otra parte ayudando, otra labor. Rescate bajo la lluvia. La lluvia se dejaba caer con bastante intensidad. 15 días sin querer parar. En el campo, la mayoría de los potreros planos estaban anegados. Los lugareños temían que el agua llegara a sus viviendas. En el pueblo, las casas viejas, con sus tejas corridas por el vendaval, trataban de contener el agua para que no traspasara el entorno, mojaran el cielo raso y los muebles. Era inevitable que las continuas gotas no cayeran mojando una cama, mesa o piso. En esta situación los enseres se cambian de lugar y el fluido era recibido en ollas o tiesto de lata. El mal clima parecía mantenerse. Era invierno y los temporales eran los dueños del espacio. Ese día había sido uno más sin importancia, quizás triste por el color plomizo de las nubes que dejaban caer esa copiosa lluvia. La plaza, a metro de su casa, estaba desierta cuando la atravesó de regreso a su hogar. Los pájaros habían abandonado sus árboles que, como en todos los inviernos, levantaban sus brazos desnudos al cielo. Los jóvenes a quien no le importaba el clima habían desaparecido. Solo estaban los monumentos esculpidos en bronce, mudos, recibiendo la recia lluvia. En su hogar, después de cenar con sus señoras e hijos,
Se sentó en su sillón de balanceo. Como era su costumbre, se disponía a leer. Esta vez tenía en sus manos a Guy de Maupassant. Había tomado ese libro recordando a su profesora de francés. En clase siempre comentaba que le gustaban las obras del escritor. Por un momento dejó el texto. Le llamó la atención cómo golpeaba la lluvia con rigor en la ventana del cuarto. De pronto fijó su mirada en los vidrios. Unas gotas gruesas comenzó a deslizarse muy lenta. Pensó que por algún motivo su ventana lloraban gruesas lágrimas. Este sollozo le recordó su propio llanto. ¿Cómo olvidar la partida de su hermano? Meditó por un instante y comprendió que el invierno lo ponía nostálgico. Fue un triste accidente, 31 de diciembre. Ese atardecer regresaba a su pueblo. Se detuvo en un supermercado y un auto le quitó la vida. Triste recuerdo para una víspera de Año Nuevo. Un suspiro involuntario se le escapó y sus juegos de niño pasaron por su mente como una serie de televisión. Tratando de olvidar este duro golpe, comenzó su lectura. Comilla. El señor Zabal acaba de levantarse. Llueve. Es un triste día de otoño. Paréntesis, cuento, Arrepentimiento de Maupassant. Reflexionó. No todos los días con lluvia son tristes. Le vino a su memoria ese día en la austral Punta Arenas. Por lo fuerte del viento no pudo abrir sus paraguas. Por primera vez le había tomado la mano a esa dulce chica que lo enamoró. Con la felicidad del primer beso no fue necesario ningún refugio. Terminaron con sus ropas mojadas y con una gran risa. Afuera el viento ululaba como el gemido de un puma herido. Los leños de la estufa ardían creando un ambiente cálido que con el vaivén de su mecedora lo ponía somnoliento. Quiso seguir leyendo, pero un tenue sonido lo inquietó. No podía escuchar bien debido al ruido del temporal. Salió a la calle y el claro chillido de la sirena de bomberos llegó a sus oídos. Entró apresurado a su casa y rápido se vistió con su uniforme de bombero. Corrió una cuadra y media donde estaba el cuartel. Iba muy cansado. Quizás sería el último llamado que asistiría, pues era un honorario y estaba liberado de todo servicio. Por el ruido de la tempestad, muchos voluntarios no habían sentido el llamado. El estero El Saco se había desbordado, dejando inundadas muchas viviendas. Mientras el carro bomba se disponía a salir, un buen número de sus camaradas llegó. La máquina, a pesar de estar las calles desiertas, avanzó con sus balizas y sirenas funcionando. La verdad que ante una crecida de ese volumen, el trabajo debe ser de rescate de los pobladores, ya que la extracción del agua con esa magnitud es imposible de expeler. En el lugar los voluntarios tenían que caminar con el agua hasta la cintura para llegar a las viviendas. En la primera casa todo era impresionante. El jefe de hogar, un hombre de 80 años, dormía plácido hasta que despertó al sentir el agua helada en su espalda y palpar en la oscuridad que el volumen cubría su cama. En forma instintiva quiso tomar una prenda para tapar su dorso, pero estaba mojado. Prácticamente no tenía ningún vestuario seco. Él y otro voluntario lo sacaron en brazos a un lugar seguro. El comandante ordenó trasladarlo lo más rápido posible al hospital. Había que protegerlo de una posible pulmonía. En ese servicio de salud al menos tendría calefacción. El carro transporte abandonó el lugar con prontitud, accionando sus medios de paso preferencial. Un voluntario acompañaba al octogenario. Varias familias estaban sufriendo la inundación de sus viviendas. En una casa todo estaba mal. Los alimentos flotaban. Una guagua en un canasto permanecía arriba de un estante.
estaba seca y segura. La evacuaron a las casas de sus abuelos. 2 voluntarios jóvenes llevaban en brazos a doña Zoila. Era una mujer conocida. Vendía vino en forma clandestina. Al parecer esta bebida reclamaba porque sus damajuanas iban a quedar expuestas y cualquiera persona se las podía robar. De vez en cuando los retaba con algunas insolencias. El agua había causado mucho estrago en ese sector. Fue un trabajo extenuante, pero con tanto movimiento y la fuerza empleada para evacuar a los siniestrados no le dejó sentir el frío a pesar de lo helado del agua. Satisfechos del trabajo realizado, ya de regreso en su hogar, los leños de la estufa aún entregaban su calor. Se duchó y preparó una taza de té. El café no lo dejaría dormir. No tenía sueño. Tomó el libro y continuó leyendo su final. Comilla. El recuerdo lejano le torturaba el corazón. Se sentó al pie de los árboles, desnudo ya de hojas, y lloró. Cierra comilla. Mapuzón. Mapuzá. Muchas gracias. Con ese aplauso despedimos al embajador cultural de Lautaro, Oscar Mellado, bombero insigne de Chile. Y tenemos que decir que el libro de novedades está a la venta en el stand de la Sociedad de Escritores, que queda aquí al final de pasillo, donde el autor podrá firmárselo si ustedes desean llevarlo. Pero antes, si alguna persona desea hacer alguna pregunta, estamos al micrófono abierto. Ahí hay una pregunta. Hola, buenas noches. Un gusto, don Oscar. Me presento, soy Miguel Reyes, también soy bombero, de acá cerca de la tercera compañía de bomberos de Quillota. Así que nada, asistí a la feria de forma casual y me di cuenta que estaban hablando de bomberos de comandancia, superintendencia, y dije, esas cosas yo las escucho frecuentemente. Entonces quería preguntarle, viendo que son varios relatos, ¿tuvo que hacer alguna selección de las historias que están en el libro? Como decía, a veces hay emergencias que no son para contar así, tipo salir a las 5 de la mañana a pagar un basural. Pero sí hay historias como estas que la verdad dejan harta experiencia al bombero. Y varias preguntas y también mucha experiencia. ¿Tuvo que hacer ese trabajo o no, al momento de elegir la historia? Bueno, yo te voy a contar de que como bombero siempre quiso escribir algo sobre ello. Existen historias de los cuerpos de bomberos. Yo no sé, tú eres de aquí de Valparaíso, bombero. Bueno, sobre todo los cuerpos de bomberos centenarios tienen su historia. No sabía, fuera de Rubén Darío con su novela Emelina, no sabía si alguien había hecho algún trabajo así, pero supe después por intermedio de otro colega, de otro escritor en La Serena, que había otro señor que había escrito sobre bomberos. Tú sabes que nuestro trabajo lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la sangre. Yo siempre he pensado que un bombero no se improvisa, se nace bombero. Así como un marino nace marino, me veo Ricardo y a Elea, como un médico, una profesora como la Bobby, se nace. Y en el caso de bombero, se nace bombero. Bueno, siendo superintendente comencé a leer todos los libros de novedades, son 100 y tantos años, 119 años que tiene mi cuerpo, y pensé que ¿por qué no escribo algo relacionado con el libro de novedades?
A veces el libro de novedades es muy corto, no señala todo lo que tiene que señalar, pero tiene el esfuerzo, ¿eh? Porque en esos tiempos, no todos, estoy hablando acá del 80, la década de los 80, ¿eh? Hoy día somos profesionalizados. Hoy día quien no aprueba la malla curricular de la Academia de Bomberos no puede ser bombero, no puede tripular un carro. Hoy día todo está normado, pero en esos tiempos no era así. Entonces a veces quien escribía el libro de novedades no era muy versado, pero ponía su corazón para poder estampar de la mejor forma posible lo que se había desarrollado. Eso en el fondo lo vi. Ahora sueño con escribir la historia de mi cuerpo bombero. Emilia. Yo quiero que me respondas una inquietud. Ese niño, ese pequeño que decía, yo quiero ser bombero, ¿qué vas a hacer tú cuando grande? Quiero ser bombero, y voy a ser bombero, y bombero, y bombero. Tú, ¿quién era ese niño que se probaba los trajes, que se probaba las chaquetas, y se probaba las cosas, y se miraba al espejo? ¿Ese niño eras tú? Mira, yo en el fondo quise, en ese cuento, a lo mejor puede ser parte mía, porque resulta de que mi padre de niño me llevaba al cuartel. Entonces yo gozaba subiéndome a las máquinas. Imagínate, era un Forá. Un Forá era el carro que tenía esa compañía que era de mi padre, porque yo no estuve en la compañía de mi padre, yo estuve en la primera, de mi abuelo, de mis tíos, de mis primos. ¿Sí? Entonces, en el fondo, uno también sueña con algún día poder ser parte de la fila de esta gran institución que no recibe ni un dinero, pero sí queremos que nos dé dinero al Estado para poder tener nuestras máquinas, nuestros equipos normados y nuestros equipos autónomos. Eso sí, yo creo que nos sentiríamos muy mal pagados, muy mal, o sea, no está en nuestra concepción. Nacimos bomberos y ojalá que siempre seamos así, bomberos. No sé si satisface tu pregunta. Bueno, queremos recordarles nuevamente que el libro está a disposición de ustedes para que lo ojeen, que puedan adquirirlo, firmado por el autor, en el stand de la Sociedad de Escritores, ahí al final de este pasillo. Muchas gracias por haber asistido y gracias a Oscar por haber venido desde Temuco a presentar su libro de novedades a Viña del Mar.